RTP. 8:46 de la mañana está con nosotros. Ahora sí le damos la bienvenida con todos los honores al abogado Leonel Vaquerizo, que generosamente nos visita. Él es abogado litigante, pero tiene una amplia experiencia también con los temas del campo, por las labores de su familia, como empresarios, ganaderos y agricultores. Y viene a conversar con nosotros justamente de la coyuntura del país empezando por ahí. Un país que, bueno, hasta hace poco, porque se cayó momentáneamente por la Corte Suprema de Estados Unidos, un país que estaba buscando acuerdos con Estados Unidos, un país que ha logrado acuerdos a través de los años con Canadá, con los países árabes, con Europa, que busca meter sus productos al mundo, pero que a veces le tiene miedo al ingreso de los productos del mundo. ¿Cómo puede progresar? Bienvenido, abogado, le escuchamos. Buenos días, César, gracias por tus palabras. Buenos días, miembros del panel, buenos días, radio escuchas. Sí, mira, a ver, el Ecuador, esto yo creo que yo realmente, quizás alguien lo ha dicho, pero yo no lo he escuchado hasta el día de hoy. Para el Ecuador y en general para cualquier país del mundo es muy fácil conseguir ingreso de sus productos al mercado americano con arancel cero. Y lo único que tiene que hacer para lograr esa meta, lo único que tiene que hacer es decirle a los Estados Unidos: los productos fabricados en los Estados Unidos, productos y servicios fabricados en los Estados Unidos van a ingresar, en este caso al Ecuador, con arancel cero. Hecha esa declaración y habiendo esa posición, 24, 48, 72 horas después, los productos ecuatorianos ingresarían al mercado de los Estados Unidos con arancel cero. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Los Estados Unidos, por muchos años, en los Estados Unidos se ha permitido, por muchísimos años, el ingreso de productos al mercado americano con arancel cero o casi cero, y al mismo tiempo el ingreso de los productos hechos en los Estados Unidos a estos otros mercados que ingresaban con arancel cero a los Estados Unidos sus productos, tenían obstrucciones para el ingreso, todo tipo de prohibiciones y aranceles elevadísimos. Y quiero poner de ejemplo el caso Ecuador-India, porque ambos países somos productores de camarón. Entonces, el gobierno del presidente Trump en los Estados Unidos le puso inicialmente al Ecuador un arancel del 10%, que es el arancel base a la mayoría de los países, y después hicieron un ajuste y subirlo al 15%. ¿Cuánto se le puso a India? A la India se le puso el 50%. Entonces, ¿por qué al Ecuador se le puso el 10%, después el 15% y a la India el 50%? No es porque el presidente Trump quiere más a los ecuatorianos y quiere menos a los señores de la India. No, o sea, esto es un análisis numérico y técnico. El gobierno de los Estados Unidos, para recuperar lo que la India le cobra a los productos americanos en aranceles, tiene que cobrarle 50% a los productos hechos en la India. Basándose en un cálculo matemático, de la balanza comercial negativa. Matemático. Y para recuperar los aranceles que el gobierno del Ecuador le pone a los productos americanos, tiene que cobrarle solamente el 15%. Ese es el motivo de la diferencia. No es animosidad o preferencia. Al principio un cálculo para ponernos el 12%, luego nos subieron al 15% con medio mundo. Cálculos matemáticos. Entonces, ¿a dónde voy yo? Los Estados Unidos es el mercado más importante del mundo. El Ecuador si en este país tan pequeño es el primer productor mundial de banano, este país tan pequeño es el primer productor mundial de camarón. Y obviamente todos quieren ingresar al mercado americano. Entonces, ¿por qué no le ponemos 0% de arancel a los productos americanos y entramos en un tema justo? No, es que el déficit financiero del Estado, hay 20.000 otros motivos que van más allá del tema comercial. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es que mientras que dure la presidencia del señor Trump, no va a existir una política del embudo, donde los Estados Unidos reciben el lado angosto del embudo y los otros países reciben el lado amplio del embudo. Tiene que ser una política equitativa. Y eso realmente al actual gobierno le tomaría muy poco tiempo lograr esa política de cero arancel. El camarón está en este momento perjudicado, sigue pagando el arancel. Y hay reuniones, acabo de ver una con el ministro de la Producción, es decir, ¿qué podemos hacer? Y yo no entiendo por qué se preguntan qué es lo que podemos hacer. Si lo que podemos hacer es muy sencillo, ponerle 0% a los aranceles. Yo personalmente me encanta, el carro que más me gusta es la Ford 150.
Y no puedo comprarme una Ford 150 porque es demasiado cara en el Ecuador. ¿Y por qué es demasiado cara en el Ecuador? Por los impuestos que pagan los carros americanos al ingresar al mercado ecuatoriano. No, pero además de esto, rápidamente, el tema de los carros europeos, por ejemplo, que tenían que ir disminuyendo el arancel, tampoco se puede ver un beneficio por también hay un impuesto como el ICE, que tiene que pagarse. O sea, hay tasas y hay impuestos en el país, no solamente de ingreso de vehículos o de algunos otros artículos, sino que al interior también tienen que esos impuestos cobrarse y al final termina traduciéndose en el costo final a los consumidores. Mire cómo son las cosas. Usted menciona el caso de Europa. Europa es un país que le pone todo tipo de trabas a los productos. Nos puso hace muchos años atrás unos aranceles, unos impuestos al banano ecuatoriano, no sé si se recordarán, que eran casi el 100% del valor de la fruta. Y el Ecuador demandó a la Unión Europea en la OMC. Ganamos el juicio, tuvimos derecho a recuperar casi 1.000 millones en aranceles indebidamente cobrados por Europa y nunca movimos un centavo para recuperar ese dinero. Entonces, tratamos de ser buenas personas con los que no son tan buenas personas con nosotros y con los que realmente podemos llegar a un acuerdo comercial importante, no lo hacemos. Esa es la parte que yo realmente no entiendo. Una pregunta, pareciera una sobresimplificación pensar en el asunto de yo pongo cero, tú pones cero, porque eventualmente el Estado a su vez se financia a partir de estos aranceles, a partir de estos impuestos, a partir de estas tasas. Entonces, ¿cuál es una solución razonable? ¿Cómo mirarlo y de quién depende esto? ¿Y cuáles podrían ser estos efectos deseados y no deseados de irnos a una política de cero arancel? Es que el problema es un Estado, las finanzas públicas mal administradas, terriblemente mal administradas. Ahí está la fuente del mal. El Ecuador es un Estado, para comenzar, excesivamente endeudado. ¿Por qué estamos excesivamente? Eso no lo resuelve en un año. No, pero lo que quiero decir es por qué estamos excesivamente endeudados por esa política de la necesidad de financiar. Esa necesidad de financiar nos lleva al camino incorrecto. Si nosotros llegamos a un acuerdo de 0% con los Estados Unidos, nuestras exportaciones a ese mercado van a crecer. La producción va a crecer, va a haber más fuentes de trabajo, va a haber menos desempleo. Los Estados Unidos es un socio estratégico importantísimo para la seguridad del Ecuador, que es clave, esa seguridad del Ecuador es clave para el funcionamiento de la economía. Entonces, yo me preocuparía un poco menos en el tema fiscal y me preocuparía bastante más en los otros temas. Pero el tema fiscal no es necesario para financiar, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, las unidades y capacidades de inteligencia del Ecuador. Digamos, la plata es quizá el elemento más importante para pelear una guerra fuera de la moral, de la valentía o la lealtad de las tropas. Pero con toda la valentía y lealtad del mundo, si no le pones las balas, ¿cómo pelean? Bueno, todo el dinero del mundo mal administrado no te sirve para nada. Poco dinero bien administrado, llegas lejos. Entonces necesitamos, hay dos tipos de personas que entran a la esfera pública a administrar el Estado. El uno es el político profesional, que desde muy joven, quizás terminando su instrucción superior, la secundaria o lo que fuera, según el caso, se dedican a la vida política por el gusto y viven de la política. A ese tipo de político profesional, tú lo pones a administrar una despensa, la tienda de la esquina, y la quiebra, porque vive en un mundo irreal. El mundo de la política es en cierta forma un mundo irreal. El político que realmente le hace bien al país es el político que, habiendo cursado la mayor parte de su vida en la vida real, en el sector privado, decide hacer un paréntesis, hacer una especie de conscripción cívica, ingresar a la política, tratar de solucionar los problemas del país, porque el sector privado se caracteriza por su eficiencia administrativa, y después que termina su periodo se retira nuevamente a sus actividades particulares. Ese es el hombre que realmente soluciona los problemas, no los políticos profesionales. Yo, en mis preferencias electorales, a mí no me gusta votar por políticos profesionales.
Colegas, yo quisiera, hasta que digamos, me tomo un poquito de tiempo de ustedes, así que si me dejan, yo quisiera preguntarle un poco, porque tuvimos esta discusión antes, ¿no? Vamos a varias áreas, ¿no? Hay políticos que a lo mejor no tienen la voluntad de decidirse, hay un país que expresa timidez a la hora de reformar su sistema comercial, pero a lo mejor la manera de inspirar a la gente para que sea el político que cambie las cosas es decir, bueno, ¿qué particularmente hay que cambiar? Aplicar un arancel cero blanket, como sería en inglés, sobre todas las cosas a lo mejor es políticamente inexpediente. ¿Por dónde deberíamos empezar en una negociación con los Estados Unidos? Lo de los vehículos de cierto cilindraje ya se había acordado, pero hablábamos también de ciertos productos de importación en otra ocasión que podían fortalecer, por ejemplo, a algunos sectores productivos del campo ecuatoriano. ¿Qué recomendaría usted? A ver, si me preguntas a mí, es decir, yo realmente no elaboraría una tabla de productos que tendrían arancel cero y otros que no lo tendrían. Yo le pondría a todos los productos americanos arancel cero. Así de sencillo y así de claro. Yo me reuniría con el presidente de los Estados Unidos o el secretario de Comercio de los Estados Unidos, con quien tenga que reunirnos, y diría, señores, se acabaron los aranceles para el Ecuador y le vamos a poner cero aranceles literalmente a todo lo producido en los Estados Unidos, y queremos y quiero que todo lo producido en el Ecuador entre con arancel cero. Y a los segundos después de terminar esa propuesta, que estoy absolutamente seguro que sería inmediatamente aceptada, señores, tenemos un problema de seguridad en el Ecuador que se llama narcotráfico, que está causando problemas en todos lados, inclusive en la sería una lista de 5 productos críticos, claves, que pudiese hacer entendible para la gente. No quiero entrar, a ver, hay productos hay productos fabricados en los Estados Unidos o producidos en los Estados Unidos que al ingresar al Ecuador podrían ser sensibles. Y ya voy a hablar de eso. Uno de ellos es el maíz. Ya voy a hablar sobre el maíz. Y el trigo. Y si quieres, entro al tema del maíz. O sea, se va a decir, hay áreas en la parte agrícola donde el Ecuador no es competitivo. Y hay muchas otras áreas donde el Ecuador sí es competitivo. ¿Y cuáles son las áreas en las que el Ecuador es competitivo? Generalmente esas áreas en las que el Ecuador es competitivo están sembradas, se producen en las zonas más fértiles del Ecuador. Cuando un área es realmente fértil, ¿qué encuentras ahí? Tú encuentras ahí banano, tú encuentras ahí cacao, tú encuentras ahí camaroneras, etcétera. En las otras tierras rurales que realmente no son muy productivas, ahí es donde se cultivan todas las otras cosas. Ahí se cultiva, se hace ganadería, por ejemplo. Se hace ganadería, por eso es que no podemos competir con la Argentina en ganadería. Se siembra maíz, etcétera, etcétera. Y hay gente que vive de eso, gente humilde que vive de eso. Entonces, el Ecuador tiene que entrar a una política, en el caso del maíz, ahí sí, de sustitución de cultivo con financiamiento al sector público. Decirle a ese maicero que está quizás en una loma y que solamente siembra en el invierno, ok, el gobierno te va a dar crédito para que instales un sistema de riego, para que instales una plantación de cacao, para que esperes 3 años y reemplaces tu cultivo de maíz por cultivo de cacao o por cultivo, por ejemplo, de teca, en cuyo caso el plazo de financiamiento sería un poco más largo. Ahora, ¿qué beneficios el Ecuador recibiría por el hecho de que el maíz producido en los Estados Unidos entre con arancel cero? Un beneficio gigantesco. ¿Por qué un beneficio gigantesco? El balanceado para producir camarón utiliza maíz, lo cual haría el camarón más barato y más competitivo en los mercados internacionales. Los pollos, el balanceado de los pollos utilizan en un gran porcentaje de maíz, lo cual haría la carne de pollo más asequible para el pueblo humilde del Ecuador. Los cerdos comen maíz, el ganado se alimenta de maíz para producir carne y para producir leche. Entonces, el maíz es la base para producir proteína animal. Antes de ir al corte rápidamente, porque ya nos hicieron la seña por el tiempo, eso no se va a contraponer con el último decreto ejecutivo 307 que se emitió justamente en las fechas de carnaval, donde el ejecutivo disponía la compra, venta y almacenamiento de los productores nacionales de maíz para generar un abastecimiento y un almacenamiento de estas gramíneas para garantizar la soberanía alimentaria en el país. ¿No va a contraponerse un poco a una disposición que entiendo yo viene de diálogos con los mismos productores de esos productos?
Si no estoy equivocado, ese decreto está más enfocado al arroz que al maíz. Menciona los dos. Menciona los dos, pero está más enfocado. El problema viene en el sector arrocero, que es por una sobreproducción y para un poco ahí equilibrar los números. Eso al final del día es un subsidio que el gobierno ecuatoriano le está entregando a los pequeños agricultores. Han considerado hacerlo así. Bueno, hay que ayudar a esa gente pobre, pero a la hora de la hora o sea, es un arroz que se va a comprar por encima del valor de mercado, ¿no? Y al momento de la venta probablemente va a tener que venderse al precio del valor de mercado y va a haber un perjuicio económico en esa transacción. Okay. 9:01, nos quedamos con algunas balas en la recámara, creo que de lado a lado para el debate, pero siempre ocurre así cuando hay conversaciones interesantes. RTP 9:10. Preguntarle al abogado ¿qué significa esto? ¿Está bien, está mal? Dentro de una discusión de que si nos estamos tal vez poniendo en materia de seguridad, estamos rompiendo relaciones con Colombia, o estamos obligando realmente a Colombia que se haga cargo de algo que es evidente y es una desprotección que se ha dejado dentro de la frontera con Ecuador. ¿Cómo usted analiza este tema realmente? Y sí quisiera que nos ayude diciendo lo que nos decía hace pocos minutos, la realidad que ocurre en la frontera, que pocos de los que vivimos en Ecuador sabemos realmente lo que está pasando. A ver, yo quiero comenzar diciendo que sobre este tema de los aranceles impuestos a Colombia, yo apoyo al 100% a lo hecho por el actual gobierno nacional, presidido por el presidente Daniel Noboa, 100%. ¿Qué es lo que pasa en la frontera? Si usted visita la frontera Ecuador-Colombia, obviamente no en el cruce comercial internacional, usted se va un poquito por esos caminos, qué sé yo, obviamente tiene que ir bien protegido, y usted se para del lado ecuatoriano y puede ver del lado colombiano a gente produciendo cocaína, trabajando sus plantaciones de coca, cosechando la coca, etcétera, a simple vista, ni siquiera tiene que utilizar largavistas. Ni siquiera tiene que hacerlo. Entonces, no es posible que usted ecuatoriano, desde el lado ecuatoriano, sin larga vista, pueda ver estas extensiones de cultivos de coca y resulta que las fuerzas de seguridad colombianas no las pueden ver. Entonces, eso definitivamente es inaceptable. ¿Ya? Ahora, el tema de la colaboración internacional y que Colombia es un problema y que deberíamos trabajar conjuntamente con Colombia. Bueno, precisamente esos aranceles están ahí porque Colombia no trabaja como debería trabajar conjuntamente con el Ecuador. Entonces, a manera de broma dije, el Ecuador tiene dos opciones. Una opción es poner aranceles. La otra opción es ordenarles a sus fuerzas militares que crucen al otro lado y que acaben con esos cultivos, a sus fuerzas militares y policiales. Si el Ecuador llegase a hacer eso, entonces estaríamos invadiendo territorio colombiano, ¿correcto? Entonces, los aranceles, digamos, es la medida menos dañina, pero eso no puede seguir así. Otra cosa, yo quisiera agregar, desde que cuando existía la Unión Soviética, los gobiernos de izquierda, y especialmente los de extrema izquierda, y en esa categoría está el gobierno de Petro, en los actuales momentos, eran financiados básicamente por la Unión Soviética. La Unión Soviética le mandaba la inteligencia, le mandaba todos los recursos económicos y financiaba a los partidos de izquierda. Cuando la Unión Soviética colapsa, los partidos de izquierda, especialmente los de los grupos de extrema izquierda, se quedan sin la fuente de financiamiento de la Unión Soviética. Y dan un giro a asociarse con el narcotráfico y a ser financiados por el narcotráfico. Entonces, no podemos ser ingenuos. Y eso es lo que nosotros conocemos hoy en día como narcopolítica. Entonces, los narcotraficantes generalmente financian a estos partidos de izquierda y de extrema izquierda para que lleguen al poder y sean permisivos en la lucha contra el narcotráfico. Y lamentablemente el señor Petro forma parte de ese grupo de partidos de narcoizquierdas que son permisivos con el narcotráfico. Pero un punto de ahí, y también para nuestro panel, es interesante esto, ¿no? O sea, realmente hace pocos días la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en una resolución, ¿no?, que también es interesante analizarla, se pronunció en respecto de este arancel global y lo echó lo expulsó del sistema jurídico
y lo recriminó incluso al presidente, que esa sentencia es extensa y que vale la pena que se la lea, pero realmente volvió a foja cero incluso la negociación que nosotros estábamos manteniendo con Colombia, con los Estados Unidos, ¿no? En el sentido de que nosotros estábamos peleando por bajar los aranceles que nos habían puesto, estábamos regresando, ya el ministro de la producción había comentado que había avances, pero resulta que la Corte Suprema de Justicia dijo que no solamente en relación a Ecuador, sino al mundo entero, esta política del presidente Trump no estaba ajustado al marco jurídico de ese país. Entonces, realmente el Ecuador no está entrando al poner estos aranceles sobredimensionados en una pelea o en una situación que no es bien vista ni siquiera por la justicia de los Estados Unidos. No, a ver, hay varios puntos. La justicia de los Estados Unidos se pronuncia sobre la Constitución de los Estados Unidos y nuestra Constitución es totalmente diferente a la Constitución de los Estados Unidos. Punto uno. Punto dos, el presidente Trump, los aranceles que inicialmente los impuso sobre una ley específica de los Estados Unidos. Y lo que dijo la Corte Suprema de los Estados Unidos es que esa ley específica de los Estados Unidos no lo facultaba al presidente a poner los aranceles en la forma en que los había puesto. Entonces el presidente Trump inmediatamente, cumpliendo con el fallo de la Corte Suprema, le dijo, ok, lo acepto, lo cumplo, pero ahora voy a coger otra disposición legal para imponer aranceles generalizados. Entonces, los aranceles están ahí, por eso es que tuvo que hacer el cambio de la base de los aranceles, pero ahora, y hay un par de disposiciones legales adicionales que en el caso que la Corte Suprema llegase a declarar también en un nuevo caso inconstitucional este tipo de aranceles, puede utilizarlos el presidente Trump. Entonces, lo que ha pasado en los Estados Unidos, los aranceles están ahí, ahora sobre una nueva ley que no ha sido analizada por la Corte Suprema con respecto a los Estados Unidos. Y con respecto al Ecuador, nuestra constitución es totalmente distinta a la constitución americana. Ojalá tuviéramos una constitución bastante más parecida a la constitución de los Estados Unidos, que entre paréntesis es una constitución de muy pocos artículos. Nuestra constitución es casi una guía telefónica. No, es que ese es el punto. Yo creo que el presidente Noboa, cuando impuso este arancel a Colombia por los problemas de seguridad, porque de eso deviene todo el problema, ¿no? Ese es el origen. Le dice, usted no me está ayudando, me está causando un perjuicio, entonces yo le pongo un arancel para que usted cuide sus fronteras, porque me está impidiendo que yo pueda hacer un buen trabajo en materia de seguridad. Entonces me refiero a estas herramientas arancelarias, ¿son exitosas o más bien nos ponen a los países en unas situaciones poco amistosas, poco amigables? Pero es que uno tiene derecho a escoger sus amigos. Si usted tiene un amigo, yo diría entre comillas, que en lugar de ser un buen amigo le está causando a usted un daño, entonces a la final es mejor terminar con esa amistad, porque esa persona le está causando un daño y no un bien. Entonces el tema, el narcotráfico es la fuente de muchas cosas muy malas para el Ecuador. Es la fuente del secuestro extorsivo. Es la fuente de personas que destruyen sus familias, es la fuente de las vacunas, es la fuente de que personas estén abandonando los campos por inseguridad. Entonces eso no puede continuar. La lucha contra el narcotráfico tiene que ser una lucha radical. Y los aranceles del 50%, en mi criterio, impuestos por el presidente Daniel Noboa, están muy bien puestos. Pero ahí yo quiero traer al panel una pregunta, ¿no? Vamos a verlo en términos bélicos, logísticos. Si yo incremento los aranceles hacia la finalidad, al final terminar el comercio no voy a terminar. Lo que voy a decrementar es el flujo comercial por frontera lícita. Esa es la medida directa del incentivo económico, ¿no? Eso significa una de dos opciones. Yo ya tengo mapeado que un buen porcentaje de este problema de seguridad que tengo, es decir, droga que traspasa frontera, está viniendo por frontera lícita. Entendemos que esa es la base de la medida. Pregunta, ¿cuál es el contingente ante el mecanismo de resiliencia del grupo de delincuencia organizada? Es decir, si yo ya no puedo pasar por el flujo tradicional comercial, me toca implementar flujos adicionales en espacios que tradicionalmente no son fronterizos. ¿Supondrá eso, por ejemplo, mayor incidencia de guerrilla en secciones de Amazonía, frontera con Esmeraldas? ¿Y qué contingente tengo para frenar eso? Ahí tú acabas de mencionar un tema muy importante. Estos aranceles son para seguridad, lo cual en teoría debe significar que
todo lo que se recaude por estos aranceles, que hoy son del 50%, que es bastante dinero, porque el Ecuador es el tercer socio comercial de Colombia, ojo, pero, o sea, es bastante dinero que tendría que pagar los colombianos por usar sus productos acá. Todo eso que se recaude debe ir hacia las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. No tengo las cifras exactas, pero voy a poner una cifra solamente a manera de ejemplo. 350 millones de dólares. Son 350 millones de dólares que deberían ir a las Fuerzas Armadas del Ecuador, a la Policía Nacional del Ecuador, para proteger toda esa área, para que no ingrese esa cocaína que se está sembrando en el lado fronterizo colombiano pegado con el Ecuador. Pero eso es en el deber ser, ¿no? Ya me lo dijeron, ya nos lo dijeron a todos cuando nos subieron el 3% del IVA, que lo iban a destinar para más patrulleros, para más logística, para más policías, para más uniformes, para más armamento. Y lo cierto es que a la gente la sigan matando cuando sale a su lugar de trabajo y no encontramos todavía que esos recursos de manera fehaciente se utilicen efectivamente. Pero ahí sí discrepo, ¿no? Doctor, Sí. porque la logística que el gobierno ha logrado, no solamente con la movilización militar, la movilización policial, eso cuesta. O sea, eso cuesta. Y siempre están diciendo, ¿dónde está el dinero? Por Dios. No es que yo sí estoy a favor y hay cosas que yo estoy en contra, pero yo estoy a favor de lo que han invertido hasta este momento en logística y en mano de obra que vendrían a hacer todos los militares, porque es que no es que tú los pones ahí, tienes que darles de comer, tienes que darles movilización, tienes que darles viáticos. O sea, para mí, el que tú estés cada minuto diciendo, a ver, puse $500,000 en movilización, para mí, yo sí lo veo. Como ciudadana, yo sí veo una inversión bastante significativa, no solo en implementación, sino en equipamiento. Ya lo vemos por ahí. A don Rodolfo Vaquerizo, son las 9:30 de la mañana en este alegre día. Creo que hemos agotado con el invitado parte de la agenda. Siempre bienvenido. Ya será hasta una próxima oportunidad.